Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Gracias a todos quienes nos mandan mucho cariño a través de las redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo no solamente por la 102.5 FM acá en la región metropolitana, sino que también a todo el mundo y a todo el país. Por ende, a través de nuestras señales en internet, radio.chile.cl y también nuestras plataformas en Facebook y también en YouTube. Iba a decir en Instagram. En Instagram también tenemos una cuenta. De hecho, también pueden aprovechar de seguirnos a través de esa red social, pero usted nos puede ver por YouTube. Ahí estamos en el canal Radio Uchile TV. Ese es el canal que usted que tiene que suscribirse, por cierto, y le puede dar el me gusta respectivo y también activar la campana para que le lleguen todas las notificaciones respecto de los distintos temas que tratamos acá en Radio Análisis. Vamos a continuar y tal como nos adelantaba Patricio López en el bloque anterior, vamos a hablar respecto del debate que se ha abierto en torno a la reposición del voto obligatorio. Esto a partir del proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, que ayer tuvo una votación bastante importante, fue apoyado con una mayoría bastante amplia, pero hay muchos temas que conversar respecto del tema de fondo, que es la participación electoral y cómo se mejora en ese sentido. Para esto estamos en contacto con el diputado del Frente Regionalista Verde Social, representante ahí de la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo está, Claudio? Buenos días. Un gusto saludarle a usted. Gracias por esta invitación para hablar de este tema que alcanzó un importante quórum ayer. Quedamos bastante sorprendidos para bien. Sí, fue una importante votación la que consiguió este proyecto que busca reponer el voto obligatorio. En primer lugar, diputado, quería pedirle una reflexión personal respecto de este tema. A su juicio, ¿por qué se debe avanzar precisamente en esta reposición? A ver, primero decir que en ningún caso pretendemos que si esto llega a ser ley de la República y nuevamente restablecer el voto obligatorio que alguna vez tuvimos hace 9, 10 años atrás en Chile, pretendemos con eso garantizar participación, decir que las cosas en democracia se han perfeccionado, todo lo que hiciéramos, nada de eso, don Claudio. Sencillamente este es un pequeño instrumento. Lo de fondo tiene que ver cómo aquellos que participamos en política, digo yo, unos más, otros menos, aquellos que son de una casta política, que tienen 20, 30 años, no solo en la llamada clase política, sino que tienen redes en todas partes, mejoran la expectativa de la ciudadanía en razón que los intereses de la política sean colectivos y no personales, que estos actos de corrupción y cuánta calamidad de todo orden se provocó en la política, también llamó a la desconfianza. Eso sin duda tiene que mejorar y por eso que creo que hay un proceso constituyente en marcha, el desapego de la ciudadanía en general con el poder establecido, el poder oficial que decía Eduardo Galeano en su momento. Por otro lado, fortalecer el área educacional, de la educación cívica. Hoy día tenemos un programa interesante que hace 4 o 5 años comienza recién a operar en las escuelas, que es la formación ciudadana, pero que aún no se ha hecho carne producto de que nuestro sistema educacional está más bien sometido a un orden autoritario, expositivo. Recién están surgiendo los estudiantes críticos, inquisitivos, en ese conjunto de temas que como sociedad debemos mejorar y que sin duda un gran motor para aquello, o una pequeña semilla, depende de cómo lo veamos y cómo esto vaya resultando, es la nueva constitución. En este momento, yo creo, en este momento, en este contexto nos encontramos, creímos oportuno insistir con este pequeño instrumento que sin duda nos parece que puede ser un pequeño aporte. Porque también fíjese, don Claudio, que hay un buen porcentaje de ciudadanos que no participan, no votan, y uno se pregunta, ¿es solo por una distancia que han tomado con los temas de país, con los representantes que tienen, con los candidatos, con las posturas políticas, o sencillamente hay una desidia? Porque a veces usted observa que en esta última elección habían, no sé, 100 candidatos a concejales en una comuna, 80 convencionales, una buena cantidad de candidatos a alcalde, y ninguno representa más del 50% de la población. Entonces es interesante, yo creo, todos estos análisis. Espero que esto sea un instrumento que en algún momento le dé un poquitito más de respiro también al sistema democrático.
Efectivamente, porque lo que usted dice en ese sentido es importante porque hay un consenso también que esto no es la panacea, o sea, no porque se apruebe el voto obligatorio, inmediatamente la situación de la baja participación se va a revertir. Pero en ese sentido también hay quienes propugnan que por lo mismo el énfasis debiese apuntar hacia otro lado, a lo que usted mencionaba respecto de la educación, mejorar los canales de participación, además democrática, que no sea solamente esto a través del voto, sino que se abran también otros mecanismos para que la ciudadanía se interese principalmente de participar en este tipo de procesos y en este tipo de decisiones y que no sea solamente ir a votar y de ahí se olvidaron de la gente, por decirlo de una forma un poco Sí, caricaturesca. ¿Cómo ve esa situación también usted? sí, yo creo que ahí es donde tenemos que caminar en carril, a lo mejor paralelo, don Claudio. O sea, qué mayor señal que la comunidad, la ciudadanía, los movimientos sociales, lo que usted, el nombre que usted le quiera dar, provocan hoy día el proceso constituyente, el que nos embarcamos, un Chile que todo hoy día es relativo, todo es relativo, no hay certeza, producto que estamos en un proceso permanente de cuestionamiento, y lo digo en el sentido positivo, porque estamos todos esperando que esta nueva constitución, pero además el conjunto de la ciudadanía acompañándole, provoque transformaciones, cambios estructurales de fondo, como no han ocurrido en nuestro país. Y eso en el norte lo queremos sentir, lo queremos vivir, porque si en el área metropolitana, en Santiago, viven situaciones complicadas, fíjense en aquellas regiones en que estamos alejados y que prácticamente están vedadas muchas situaciones producto de este aislamiento casi territorial en algunos casos, como en la región de Antofagasta, Calama, Ollagüe, comunas como las que uno representa. Y lo segundo, creo que no es necesario esperar un proceso para que luego, en este caso de perfeccionamiento de la democracia, tienen que venir otros. Por un lado, la ciudadanía se hizo notar y hoy día hay 150 hombres y mujeres elegidos, independientes, que además dijeron, ¿sabe que los independientes tenemos hoy día también mucho que decir? Y fueron elegidos, respaldados. Los cálculos políticos del voto voluntario obligatorio, si alguno pensaba en la última elección del 15 y 16 de mayo, la verdad es que le cortó la cabeza a cualquier prejuicio político que había de por medio. Segundo, en términos educacionales, está este programa de formación ciudadana. Se están fortaleciendo el currículo educacional en el Parlamento permanentemente, está legislando al respecto y ya hay más herramientas dentro de los establecimientos educacionales y eso tiene que notarse con los principales líderes que tenemos en el sistema educacional, que son los docentes y los profesores que hoy día tienen más herramientas. Y tercero, creo que nos parece también adecuado restablecer el voto obligatorio, porque también los ciudadanos, yo creo que necesitamos tener algunas obligaciones, algunos deberes que son propios también de países desarrollados o de países que quieren en términos sociales crecer. Nadie se le ocurriría decir que mañana los impuestos en aras de la libertad, decía ayer en una reflexión con uno de sus colegas, vamos a establecer que los impuestos son voluntarios. O sea, seamos responsables, somos todos maduros en nuestro país, por lo tanto, a partir de ahora no hay nadie que obligue a pagar impuestos. Cada uno sabe el día y la hora que va a hacer la transferencia que corresponda o se va a ir a colocar a la fila y va a pagar. A nadie se le ocurriría porque hay ciertas condiciones, desde nuestro núcleo, desde nuestro concepto de familia, desde nuestro concepto de barrio, el sindicato que participamos, en donde sea, tienen que haber ciertas obligaciones y ciertos deberes, así que yo diría que hay argumentos también legítimos para que el voto sea voluntario, no obstante nos parece que en este momento un buen empujoncito, fíjese usted que el plebiscito de salida del proceso constituyente es un plebiscito obligatorio, a nadie, ningún sector político dijo, sabe que sea voluntario, hay que legitimar esa nueva constitución. Bueno, comencemos a legitimar, yo diría, los próximos parlamentarios, los próximos cores de noviembre y el próximo presidente de la República. Creo que son pequeñas columnas vertebrales que los países hoy día, sobre todo, necesitan. Diputado, ¿cómo ve la incorporación de otras medidas también que se aplican en otros países como el voto adelantado o, por ejemplo, esto que también surgió de diversos sectores durante el fin de semana de las elecciones respecto de relocalizar a las personas, por ejemplo, que no se dé esta situación de que teniendo un centro de votación al frente prácticamente de la casa tengan que ir a votar Sí, al otro extremo de la comuna? ¿Cómo ven esos temas también? sí, sí, eso yo creo que, entre comillas, no quiero ser irresponsable, pero me parece que no son tan complejo hoy día de organizarlo, que haya... Fíjese un poquito a regañadientas, yo escuchaba al anterior encargado del CERVEL, señor Santamaría, me parece, siempre lo escuchaba como esperando una orientación del gobierno, esperando qué le decía el Parlamento.
yo creo ahí que el CERVEL a rato se queda un poquitito en alguna actitud un tanto obsoleta. Hoy día, sin duda, que es impensado que tengan que ir las personas al otro lugar de su comuna a votar cuando tiene un colegio en lugar de votación a una cuadra, 2 cuadras de su casa. Eso es posible implementar, usted tiene mucha razón. Otras formas del voto que garantice efectivamente, porque si hoy día no se ha instalado el voto a través de algún medio más tecnológico, nos da la impresión que es sencillamente por desconfianza, y legítimamente por desconfianza. En cada país que ha ocurrido esto, se demoran varios días y al final queda, ¿cierto?, en el halo, como el sentimiento de aquí hubo fraude. Y si algo, una de las cuestiones, de las muchas cuestiones valiosas que tenemos como país, es que creo que no desconfiamos de los resultados después de las 20, 21 horas del día de la votación, y nos gusten o no quienes han sido elegidos, decimos así fue en el país. Entonces, una de las cuestiones que también hemos querido cuidar, por eso a lo mejor no nos hemos atrevido, o nadie todavía, ningún sector político, hemos tenido la osadía de decir, ¿sabe qué? Este tiene que ser el medio para no tener que rendir cuenta mañana. Pero usted tiene razón, tienen que aparecer otras alternativas, sin duda. Ahora, igual lo de las críticas, por ejemplo, al voto adelantado por los riesgos de fraude surgió más que nada ahora con Donald Trump, pero antes no había habido dudas al respecto en los Estados Unidos. Podría ser un tema también a analizar. Pero yendo, diputado, también al tema de fondo, que es definitivamente cómo mejorar la participación política. ¿Qué autocrítica también se hace desde el mundo político, de los representantes, de las autoridades que finalmente terminan siendo electas respecto a esta situación? Porque en realidad esto se comienza a ver ahora, pero pasaron bastantes décadas en que hubo bastante comodidad en este 30-40% de participación, o bastantes años donde la clase política de cierta forma se acomodó a un cierto status quo que ahora se derrumbó y surge la necesidad de avanzar hacia algo nuevo. ¿Qué autocrítica se hace en ese sentido? No, todas las que corresponda. Yo no me considero parte de la clase política. Digo, recién 3 años en el Parlamento. Si es que no hubiese terminado el sistema binominal, probablemente varios no habríamos estado en el Parlamento. Aquellos que somos diferentes, aquellos que somos de etnia distinta, aquellos que somos de territorio distinto, probablemente los que no provenimos de padrinos de grandes empresas ni de castas políticas de apellidos X, seguramente. Pero claro, uno ya es parte, hoy día sí, llevamos 3 años en el Parlamento. Y uno, si efectivamente deja de sintonizar, don Claudio, con la ciudadanía, si uno ya no vive en su comuna y comienza a trasladarse a Santiago y a ciertas comunas de Santiago, a Villa del Mar, y a vivir en esa opulencia política, porque el poder también efectivamente que corrompe cuando no se tiene sentido de lo que implica representar. Se dice representaba a la ciudadanía, pero al final cuando uno escucha alguna reflexión en el Parlamento dice, bueno, ¿y dónde está viviendo este colega? Usted tiene razón, yo creo que eso ocurrió en los últimos 30 y tantos años, después de cada vez que nos enteramos a través de los medios de comunicación como los de ustedes, de cómo fue pactada esa democracia, desde la dictadura de la democracia y hasta hoy día, en que recién comenzamos a desatarnos de aquello. Sí, pues hubo sectores políticos que les gustó mucho el acomodo, entonces hoy día estoy en el gobierno, mañana estoy en el directorio de la empresa privada, por lo tanto estoy bien cómodo. O sea, cuando hace algunos años, pocos años atrás, nos enteramos que algunos partidos políticos tenían como socio a ciertos empresarios de empresas como SQM u otras. Oye, ¿qué estaba pasando acá? Y creo que también tuvo mucho que ver cuando nos desarticularon como movimiento ciudadano llegada a la democracia. Los sectores políticos en aquel tiempo, los que lideraban en aquel tiempo, hace 30 años atrás, casi nos dijeron, ¿sabe que los ciudadanos que habíamos luchado por el retorno a la democracia, váyanse a sus casas, dedíquense a trabajar, que ahora llegamos nosotros y vamos a liderar este país? Un montón de esas cuestiones. Creo que fuimos presos y esclavos hoy día de los matinales, ayer de los programas nocturnos en los canales de televisión, donde se vendía un Chile diferente, y si tú no eras parte del éxito o no eras de estos súper emprendedores, uno se sentía un fracasado dentro de Chile. O sea, nos vendieron un modelo, nos hicieron un ciudadano consumista, un individualista, un sistema educacional que te invitaba no a reflexionar, solo a obedecer, solo a acatar. Bueno, hay varios elementos de eso y en el que la política fue cómplice. Hoy ya vienen tiempos más esperanzadores, lo que le menciono es efectivamente lo que ocurrió y lo que es reconocido por todos. Y esta generación más joven y las mujeres hay que reconocer, bueno, y dijeron hasta aquí nomás esto se acaba, y se viene en buena hora, decimos acá en el norte, en buena hora, un proceso constituyente que abriga mucha esperanza para terminar con todos estos vicios de una democracia. El democracímetro de Galeano, cuando nos creímos la democracia,
bueno, venían el ruido de los sables, o que este país se iba a desfondar. Hoy creo que no, hoy ya no hay nada que nos asuste, y en el norte lo sabemos, nos llenaron de fantasmas, cuiden a las mineras, dejen que ocupen su poco ecosistemas ambientales que tenemos, porque la minera es lo primero, se lo pongo como ejemplo brutal. Bueno, hoy día por eso que royalty minero lo planteamos desde acá, queremos recursos para las regiones, porque los fantasmas ni en el norte y creo en Chile ya no nos asustan. Queremos un cambio transformador. Equivoquémonos con un cambio distinto. Si estuvimos 30 años sometidos a un sistema, bueno, no nos veamos tantos temores, eventualmente experimentemos otro. Puede que sea un poco, mucho más beneficioso. Estamos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, a propósito de la discusión y el debate que se ha dado en el Congreso en torno al voto obligatorio, a reponer el voto obligatorio, pero también quería aprovechar su presencia, diputado, para hablar de otro tema que ocurrió durante esta semana, que es bastante importante, que ha quedado un poco en segundo plano, producto de la gran cantidad de cosas que están pasando, pero nosotros no hemos querido dejarlo pasar, que es lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda durante esta semana con la censura que se votó en contra del que era presidente de esa instancia, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. El diputado acusó que esto fue una pasada de cuenta por parte de Chile Vamos y el diputado Pablo Lorenzini, producto de su decisión de impulsar el proyecto que usted también ha sido patrocinante, que fue creador, de hecho, de royalty minero. ¿Cómo vio esa situación que se dio en el Congreso y cómo ve de aquí en adelante la discusión en torno a esta iniciativa? No, que cuando se impulsan iniciativas que son transformadoras, que tocan a los poderes económicos y políticos, esto no es gratis, después la pasada de cuentas. Y efectivamente, yo creo que si bien se venía generando un ambiente ya en la Comisión de Hacienda de hace bastante rato, creo que esto le dio más fuerza a aquellos sectores que querían prácticamente sacar del cargo al diputado Núñez, al cual hicimos un trabajo, pero yo creo coordinado, pensando en los intereses del país verdaderamente, porque un proyecto que además fue responsable en su tramitación. Este proyecto ingresó el año 2018, no tiene que ver con que el precio del cobre hoy día se está viviendo en los valores que sabemos, y además siguió un recorrido en la Comisión de Minería, luego en la Comisión de Hacienda, se desarrollaron todos los procesos, se escuchó a todo el mundo, al gobierno, académicos, es decir, creo que fue efectivamente, yo creo, la valentía también del diputado Núñez de colocar el entusiasmo, colocarlo en tabla, y pasó lo que pasó. Pero hay costo cuando alguien se atreve a entrometerse en los verdaderos poderes que son los que manipulan a sectores políticos. Yo ayer decía que a veces los sectores políticos se transforman en verdaderas marionetas, en títeres de los dueños de los países, que son los dueños, los consorcios, los dueños de las empresas, aquellos que a través de un llamado telefónico, de la reunión social, de la cena de fin de semana, dicen lo que hay que hacer. Se supieron de correo en diputado, antaño, de las mineras en este caso. también de la minera. A mí me parece que comparado no sé, SQM, Penta, hay la minería relacionada con el cobre. Si descubriéramos a quienes financian, todavía sabe usted que la ley no permitió, cuando se modificó transparentar los gastos y quienes hacían donaciones a las determinadas candidaturas. El año 2012-13 quedó establecido que desde ahí hacia atrás no se iba a poder publicitar a quienes se había financiado hasta ese momento y quiénes. Es decir, si fuéramos capaces, hemos intentado reponer, pero no hemos tenido el quórum suficiente. Claro, no son noticias en términos convencionales muy interesantes, pero si supiéramos hoy día que más del 50% de los parlamentarios probablemente fueron financiados en algunos casos por empresas mineras, claro que nos preguntamos, o sea, el único sector que nos ha sido tocado en el país ha sido la industria minera. Aquí desde Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, las primeras 4 regiones del norte grande, entre comillas, poéticamente le llamaba Andrés Sabela, nos preguntamos, pero ¿cómo no se ha legislado al respecto? Si legislamos respecto a la ley de pesca, a temas de agricultura, que corresponde y hay que colocarse ahí porque hay regiones que han pasado por malos momentos, pero ¿cómo no se legisla en torno a dejar un mínimo porcentaje en estas regiones en donde prácticamente los índices de cáncer son brutales? ¿Qué pasa con aquello? Bueno, ahí nos damos cuenta que hay padrinos que han operado hace bastante rato. La minería ha operado como un verdadero padrino de ciertos sectores políticos.
Bueno, diputado, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros, no solamente de voto obligatorio, sino que también respecto de esto que ocurrió durante esta semana ahí en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y que tiene relación con un proyecto del cual usted ha sido uno de los principales impulsores, que es el de royalty minero. Agradecerle nuevamente, que esté muy bien, que tenga un buen día. Gracias, don Claudio. Buen día a usted.